Hola, muy buenos días. En el transcurso de esta hora eh, les presentaré a los profesionales que nos contarán sus experiencias, los cuales han presentado su trabajo en el eje acompañamiento terapéutico y género. En esta mañana nos acompaña Marcelo, Cristina, Patricia, María Laura Fran y Juliana Poserle. Vamos a dar comienzo con la disertación de Marcelo. Marcelo Isaías D'Apelo, quien reside en la ciudad de Mar del Plata, de profesión acompañante terapéutico, licenciado en trabajo social, psicopedagogo y profesor de nivel superior, presentará la importancia de la educación sexual integral en el acompañamiento terapéutico. Marcelo, te escuchamos. Bueno, buen día para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionaba Lina, el trabajo que yo presenté está referido a la importancia que tiene la educación sexual integral y lo que puede aportar, ¿no?, al acompañamiento terapéutico. Como contextualización del trabajo, pensar, al menos aquí desde la provincia de Buenos Aires, yo resido aquí en la ciudad de Mar del Plata, la formación del acompañante terapéutico desde 2015 para acá ha tomado estatus a través de los institutos superiores de formación docente y técnico o de los institutos superiores de formación técnico a través de la resolución 122115 que da formalidad a través del sistema educativo a la formación de acompañantes terapéuticos, ¿no? A su vez, en los últimos 20 años hay toda una corriente de paradigmas que ubican a la salud mental y a la diversidad funcional, si se quiere, en un paradigma nuevo. Este paradigma no solo viene acompañado de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de ahí para adelante, sino también en Argentina tenemos que mencionar obviamente la Ley de Salud Mental. Todas estas nuevas leyes, legislación y los paradigmas que se empezaron a entretejer y la posición crítica dentro de la salud mental y la diversidad funcional, bueno, le han dado una regulación a la formación de los acompañantes. A su vez, los colectivos de acompañante terapéutico también fueron organizándose, ha crecido mucho lo que es la bibliografía específica de acompañamiento terapéutico. Desde la epistemología también hay muchos aportes a la disciplina con conceptos claves que son específicos de acompañamiento terapéutico. Y para este trabajo yo pensé la idea de un aporte más significativo para el acompañamiento terapéutico, como lo puede ser la educación sexual integral, ¿no? Con todos sus, si se quiere, sus basamentos y teorías, ¿no? Pensando siempre que si pensamos la ESI a partir de la Ley de Educación Sexual, estamos pensando en promover saberes y habilidades en toma de decisiones, ¿no? El cuidado del propio cuerpo, relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y sobre todo el ejercicio de derechos, ¿no? Desde esa óptica, además de los aportes que la Ley de Educación Sexual nos puede dar, también entendemos lo que hace mucho trabajamos, sobre todo en el ámbito de educación y salud mental y diversidad funcional, que de todos modos la ley de ESI, ya a 14 años, también requiere una reformulación y si se quiere, una mirada crítica muy potente para trabajarla. Como con una de mis profesiones, que es la profesión docente, he descubierto que en todos los niveles educativos cada vez se hace más difícil la implementación de la ley ESI. Primero por esto que digo que quizás ha quedado un poco desactualizada en algunas cuestiones, y por otro porque los docentes, los formadores, hemos tomado, si se quiere, una posición más conformista y muchas veces no le damos una vuelta de rosca. Tenemos como una receta ahora, ¿no? Entonces todo el mundo trabaja ESI, pero en realidad pareciera que el resultado de ese trabajo no es el resultado que esperamos. Y hablando específicamente del nivel superior, y acá incluyo la formación de acompañantes terapéuticos en el nivel terciario, en provincia de Buenos Aires, es prácticamente nula. En muchos institutos superiores, incluso en la formación docente y de otras carreras,
no existe la ESI, no está incorporada en las propuestas de los profesores, no está incorporada en las propuestas de los institutos. En el nivel secundario vemos que a veces, al menos, que también está mal me parece, la semana de la ESI, los directivos y los equipos de orientación y algunos docentes que tienen este posicionamiento presionan para que se trabaje. Pero en el nivel superior la semana de la ESI muchas veces no está. Y coincide en muchos lugares con las mesas de exámenes también, o sea que no hay cursada en ese momento, en esa semana de agosto, entonces tampoco se lleva adelante. Y ahí encuentro una gran dificultad. Siguiendo con lo que decía del tema de los 14 años de la ley, yo entiendo, y entendemos con muchos colegas que trabajan esto, que hay muchos estudios de género nuevo que pueden resignificar los contenidos de la propuesta de ESI, ¿no? Conceptos como interseccionalidad o poscolonialidad, que nos pueden ayudar también a pensar la desigualdad, el racismo y la xenofobia, sobre todo en personas, en instituciones, en toda situación que se dé de salud mental o de diversidad funcional. Otra cuestión que es muy importante es cómo pensamos y problematizamos el cuerpo, ¿no? Y la idea también de dejar esto desde la profesión de acompañamiento terapéutico, desde la profesión docente y también personalmente cada uno de nosotros, dejar de lado todos los estereotipos que reproducen la gordofobia y otros prejuicios, ¿no? Que están muy ligados a lo que es la corporeidad. Pensar por ahí las herramientas o lo que nos puede aportar la ESI en el acompañamiento terapéutico. Bueno, en principio muchas veces comprender la diferencia entre sexo y género. Bueno, la ponencia anterior, la compañera que estaba, habló mucho también de género y de varias cuestiones muy interesantes, y mi idea tampoco es centrarme en esto, simplemente era comentarlo. Obviamente que se supone o suponemos que cuando nos referimos a sexo es a lo biológico y cuando nos referimos a género es a lo cultural. Vuelvo a repetir, como decía la compañera en la ponencia anterior, históricamente es la medicina la que define el sexo de la persona, ¿no? A través de la identificación de genitalidad al nacer. A partir de esta idea y de la construcción social que se da una serie de expectativas sobre cómo será el sujeto, ¿no? A partir de esa demarcación que tiene al nacer. Después, creo que como sociedad, y vuelvo a decir, como docentes y como acompañantes terapéuticos, tendemos por ahí a posicionarnos de un lugar heteronormativo, ¿no? Que suponemos que todas las relaciones que se van a dar van a ser heterosexuales y aparece esto como una norma. Pensemos esto en términos de diversidad funcional, muchas veces ni siquiera está esa posibilidad, ¿no? De mantener una relación heterosexual, ni hablar homosexual, o la relación afectiva que la persona elija tener, ¿no? Es muy importante entender que es la familia, las instituciones educativas, las instituciones de discapacidad, las que reproducen a través de sus discursos y sus prácticas esta idea de heteronormatividad, ¿no? Otro concepto quizás para pensar está ligado, bueno, a las desigualdades de género, ¿no? Volvemos otra vez a lo que es la medicina cuando hace esta, si se quiere, clasificación o esta señalización a partir de los genitales al nacer, colabora mucho con la exclusión de las personas, bueno, homosexuales, transgéneros, intersexuales. Entiendo que el acompañamiento terapéutico debe problematizar y revisar todas estas prácticas para dejar definitivamente de lado esta tradición, ¿no? Y entiendo que la clave para que esto se pueda empezar a decir, a pensar, tiene que ver con la formación de los acompañantes terapéuticos. Por eso apunto a la formación en el nivel superior, ¿no? Y acá podemos plantearnos algunos interrogantes, ¿no? En principio, en la formación de acompañantes terapéuticos se aborda la ESI, ¿sí? Este abordaje es transversal a todo el ciclo de formación. Es una buena pregunta que nos podríamos hacer todos los los que están estudiando, los que han estudiado, si está esta posibilidad y si también hay, fuera de la educación formal, eh, alguna
alguna posibilidad de formarse con cursos específicos para lo que es el rol y la tarea del acompañante terapéutico. Para pensar también la desigualdad de género, vistas desde la ESI, incorporando el acompañamiento terapéutico, yo propongo detenernos en dos conceptos, ¿no? El de interseccionalidad y también en el concepto de poscolonialidad. De algún modo, lo quiero resumir así, quizás desde el paradigma de la interseccionalidad podemos pensar las desigualdades y la exclusión de las personas del colectivo con la que nosotros trabajamos desde otro lugar, ¿no? No pensarlo simplemente desde la suma de las desigualdades, pero muchas veces a mí me gusta poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo una persona con diversidad funcional masculina, ¿no? Que viva en el centro de una ciudad grande, que quizás una persona con diversidad funcional femenina, ¿no? Que viva en el interior del país, por decirlo, o en una ciudad más chica y, por ejemplo, viva también en un barrio de emergencia, ¿no? Las desigualdades siempre van a ser más marcadas, no solo por sexo, género, clase social, sino también por cuestiones vinculadas a lo económico, a la accesibilidad, y por ahí eso es lo que nos tenemos que plantear, porque muchas políticas o muchas intervenciones que hacemos desde el acompañamiento terapéutico también se hacen como si todas las personas tuvieran la misma realidad, ¿no? Y no vamos, no podemos visualizar quizás que hay exclusiones y situaciones mucho más profundas. Bueno, la conclusión, la idea de la ponencia era reafirmar la importancia que tiene la ESI para el ejercicio de la práctica del acompañamiento terapéutico y sobre todo de construir miradas, ¿no? Y pensando siempre desde la desigualdad de género, el cuerpo y la corporeidad, obviamente con la perspectiva sostenida de la interseccionalidad y poscolonialidad, como recién mencionaba. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu exposición. A continuación, presentarán su trabajo una pareja terapéutica, María Cristina Cerveto Dalmán, de profesión técnica superior en acompañamiento terapéutico, profesora de educación especial, auxiliar en psicomotricidad y estudiante de la licenciatura de acompañante terapéutico. También Patricia Aranguiz, técnica superior en acompañamiento terapéutico, auxiliar en psicomotricidad, estudiante de la licenciatura de acompañamiento terapéutico. Ha trabajado en acompañamiento terapéutico en instituciones escolares y en domicilio particular de adultos mayores. Las compañeras nos presentarán sobre si tenemos los mismos derechos, discapacidad y sexualidad. Chicas, ¿las escuchamos? Hola, buenos días. Bueno, como nos presentó Alina, soy Patricia, y bueno, con Cristina queremos agradecer este espacio y pensar y poder preguntarnos si todos tenemos los mismos derechos y qué ocurre con la sexualidad en discapacidad. Y bueno, lo vamos a pensar un poco en este momento. Para comenzar, vamos a arrancar por la definición de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. El concepto es del 2006 y lo que queríamos compartirles es que la sexualidad la expresan, la sienten, la practican todas las personas. A continuación teníamos plantillas de ESI que las voy a dejar un segundito por si alguien le quiere hacer una captura, pero es más de lo que estuvo hablando el compañero anterior, así que decidí pasarlas de largo, y sí queríamos centrarnos en esto, en que la ESI es de suma importancia para poder diferenciar un acto de afecto de un abuso, y para esto no hay mejor forma que llamar a las cosas por su nombre. Y es por esto que queríamos compartir este escrito que anduvo circulando en internet, y dice: un día una niña le dijo a su profesor: mi tío lamió mi galleta, y el profesor le respondió: la próxima vez pide otra galleta. Los meses pasaron y la mamá de la niña fue a hablar con el profesor sobre una erupción en la galleta de la niña.
Y fue ahí cuando el profesor se dio cuenta lo que la niña le intentaba decir aquel día. Si no le enseñas a tus hijos los nombres de sus genitales, podrías ignorar signos y síntomas de abuso sexual. Pene y vulva no son malas palabras y no existe una edad apropiada para hablar de ello. Hay que hacerlo como cuando le enseñamos a decir mamá y papá. Como acompañantes terapéuticas, una de nuestras labores es ayudar a nuestros acompañados a poder poner en palabras a aquellos que aún no pueden. En la ESI esto es fundamental, ya que para muchas familias la sexualidad sabemos que es un tema tabú, y es de suma importancia que nos interioricemos en el tema, capacitarnos y ser flexibles a la hora de intervenir en la trama familiar. Ahora los dejo con Patri. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es introducirnos en el tema de discapacidad y sexualidad, que es algo fundante que nos permite ser, reconocernos del otro y con el otro. En el siglo XX y XXI ya se comienza a hablar de una manera distinta sobre este tema, dando cuenta que son personas con deseo, que tienen sus propios sueños, fantasías, en fin, que son seres sexuados y que no tienen un mundo diferente ni una sexualidad diferente. Debemos colaborar en cambiar esa mirada, que se respete el derecho de nuestros informados, a estar informados, que puedan expresar su sexualidad, que puedan formar pareja, que tengan derechos sexuales y reproductivos, ya que muchas veces se los esteriliza sin su propio consentimiento, de una manera engañosa. Hay que ayudarlos a respetar, a ser respetados e informarles acorde a la etapa del desarrollo que están transitando. Hacer respetar el valor de la intimidad, ya que, por ejemplo, si viven en una institución, como puede ser un hogar o un hospital de día, en esos lugares hemos visto que no hay muchos espacios pensados para que esto ocurra. Y bueno, es muy importante que cada persona con discapacidad escriba su propia biografía sexual. Lo que vamos a hacer ahora es derribar algunos mitos que culturalmente tenemos adquiridos. Uno de ellos es que la sexualidad de las personas con discapacidad es especial. La verdad que no tienen ninguna particularidad sexuales, no más que cualquier otra persona. Otra es que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, que son asexuados, que no les interesa el sexo. Se los llaman también a veces niños eternos, o un niño en un cuerpo adulto. Y la verdad es que tienen intereses, tienen ilusiones, tienen deseos, necesidades afectivas. Su cuerpo tiene capacidad de sentir y de excitarse. Sus dificultades, otro es que sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales. La realidad es que el nivel intelectual o la limitación física u orgánica no le determina una capacidad para poder amar, expresar el cariño, o compartir sensaciones corporales, enamorarse, seducir o respetar a su propia pareja. Lo que sí les impide todo esto es la sobreprotección que se les brinda. Otro es que pueden transmitir genéticamente la discapacidad. Y la verdad es que el origen de la discapacidad, como sabemos, no es siempre genético. Además, esta concepción supone reproducción, y la realidad es que la sexualidad y reproducción no tienen por qué estar siempre ligadas. Tienen capacidad para captar el abuso desde que pueden ser objetos. La realidad es que si bien son particularmente vulnerables al abuso sexual, esto no es debido al infantilismo o la falta de interés sexual, sino a factores relacionados con la estrecha dependencia y sumisión a terceras personas y a la falta de educación sexual. Todas las personas con discapacidad son heterosexuales. La realidad es que, como decía nuestro compañero, las personas con discapacidad pueden ser homosexuales o bisexuales, pero en muchas ocasiones no se les permite pertenecer ni siquiera a la norma, a lo esperado, a la heterosexualidad. Por lo tanto, mucho menos podrán salir de un armario si es que no conocen esa opción. La ESI tendrá que estar encaminada a que cada persona pueda descubrir sus tendencias
sexualidad. Y por último, las personas con discapacidad no necesitan ESI. Esto es totalmente falso, ya que todas las personas somos sexuadas con derechos, capacidades y potencialidades. Debemos creer y confiar en las personas con discapacidad para ayudarlas a desarrollar su autonomía al máximo posible. Bueno, ahora pensamos qué podemos hacer nosotros como acompañantes terapéuticos. Y bueno, pensamos en que podemos mostrarnos abiertos a preguntas de nuestros acompañados y con una disposición para hablar del tema. Buscar que puedan tener información acerca de las prácticas sexuales o expresiones afectivas que puedan hacerse públicas o cuáles corresponden en el ámbito privado. También brindarles herramientas con el fin de diferenciar un acto adecuado de uno abusivo. Y que puedan colaborar poder colaborar para que puedan decir no o resistirse ante lo que les gusta o no desean. Dotar de habilidades sociales que les permitan resolver problemas, situaciones, así como tomar decisiones asertivas, protegiéndose de sí mismas. Trabajar con las personas desde las posibilidades y no únicamente desde la prevención de riesgos. Acompañar a las visitas ginecológicas y urológicas siempre y cuando se pueda, ¿no? Para una buena salud sexual y reproductiva. Favorecer espacios, tiempos y formas para que puedan expresarse, encontrarse, interactuar y disponer de su intimidad. Y ahora sí nos despedimos con ella. Bueno, muchas gracias, por el chicas. Muy interesante todo lo presentado, mucho para hablar, por seguir hablando. Gracias, Cristina y Patricia. A continuación, presentaremos a Juliana Ayelén Poserle, quien es especialista en violencia familiar, violencia de género, participación y políticas públicas, posee diplomatura en psicodrama y corporeidad. Actualmente se desempeña como coordinadora de la carrera Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, docente en la Universidad Nacional de Córdoba de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico Departamento y es tutora del curso virtual sobre prevención y abordaje del maltrato infantil. Es docente de la Diplomatura en Violencia Familiar, Secretaría de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Blas Pacal. Además, actualmente es coordinadora del área de capacitación y de la red Masculinidades por la Igualdad de Género del Ministerio de la Mujer de la provincia. Estará acompañada también por María Laura Fran, de profesión licenciada en Psicología y magíster en AT y Psicoanálisis y acompañante terapéutico, de parejas y familias. Docente de la Tecnicatura de AT de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la Fundación Sister, miembro de la Comisión Directiva de ATRA y autora de diversos libros y artículos académicos. Ambas nos darán sus reflexiones a partir de las prácticas supervisadas finales de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, Género y Salud Mental, que se dicta en la Universidad Nacional de Córdoba. Las escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alina, por la presentación. Muchas gracias a los disertantes que estuvieron anteriormente. La verdad que nos ha dado paso a lo que tenemos nosotras para decir, un poco en relación a los disertantes y las disertantes de la mesa esta que nos está tocando compartir, pero también de lo que ha dicho Irene Meller unas horas antes, donde también la importancia y la incorporación de estas perspectivas de géneros tiene que ver con un pensamiento transversal en relación a nuestras prácticas. Y para comenzar, a mí me gustaría utilizar una frase que dice una arquitecta, Ana Falú, que ella ha desarrollado muchas de sus investigaciones y tareas e intervenciones a nivel no solo nacional, sino también internacional, es consultora de diferentes embajadas, consulados, gobiernos, y ella dice, ¿no? El cuerpo es el primer territorio que habitamos, y es a partir de ese primer territorio que podremos ser dueñas y decisoras de otros territorios, ¿no? Y esto es transversal en relación a lo que han comentado los colegas y las colegas sobre la ESI, sobre la educación sexual integral, sobre la discapacidad, ¿no? Y podemos pensar que son todos estos grupos humanos
que de algún modo estamos pensados en términos negativos, como también las mujeres, en relación a este modelo de persona que nuestra sociedad enaltece y que es el varón, digamos. Y que, bien como decía Irene Meller, no tiene que ver con encarnado en un varón particular, sino en identidades masculinas que son enaltecidas en nuestra sociedad y consideradas positivas por sobre todas las otras identidades y formas corporizadas que tenemos de desarrollar esas identidades. Nuestro trabajo que queremos traer tiene que ver con la experiencia de las prácticas universitarias dentro de la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, donde también este concepto de territorio es muy importante, porque tiene que ver con la incorporación justamente de acompañantes terapéuticas dentro de una institución pública, pero dentro, a su vez, del contexto, digamos, de la idea de ruta crítica, que es aquel recorrido que hacen las mujeres en situación de violencia, y lo que viene a traer el acompañante y la acompañante terapéutica en este lugar, no solamente es una inserción, haciéndose un lugar específico dentro de ese recorrido, sino también atravesando lo que es el concepto de autonomía. Porque, por lo menos en Córdoba, la situación es que hay políticas públicas muy importantes en relación al abordaje de las violencias, pero así todos nos encontramos con mujeres que no terminan de apropiarse de su propio recorrido. Y eso tiene mucho que ver con lo que es el concepto de autonomía, y eso tiene mucho que ver con el concepto de territorio y apropiación de los propios cuerpos para poder apropiarnos luego de otros territorios. Esta práctica comienza nada más y nada menos que en el momento de la pandemia, declarada en marzo del 2020 por el COVID-19, y se fue delimitando a partir de dos grandes momentos que fueron planteados a partir de lo que es el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y luego el DISPO, que era este paso al distanciamiento social preventivo y obligatorio. La práctica se está dando actualmente en lo que es el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, que es una institución, modelo de gestión, que está coordinada por la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba. En un primer momento se plantea como práctica, digamos, pensando en esta cuestión del aislamiento, no solamente con las usuarias, sino también institucional, donde el dispositivo institucional se muta absolutamente todo a lo que es una línea telefónica provincial, que es el 0800-888-9898, y empieza a ser esa la única boca de acceso a esta atención, ¿no? Entonces, en un primer momento se plantea el acompañamiento a partir de una atención telefónica. ¿Qué sucede? Que en relación, digamos, teníamos los decretos nacionales, decretos provinciales, y a su vez las resoluciones de rectorado de las universidades, donde cada una planteaba diferentes cuestiones en relación a esto del DISPO y el ASPO. Nosotros como institución que trabajábamos con violencia, si bien no éramos institución esencial porque no éramos salud, pero sí fue considerada una institución dentro de estas prácticas necesarias, y por eso estábamos eximidas del aislamiento, y digamos, las mujeres en situación de violencia podían circular, como así también las personas trabajadoras profesionales que abordábamos esta temática. Es así que entre un poco las resoluciones donde a las alumnas no las dejaban ir a las instituciones justamente por el cuidado por lo sanitario, nosotras estábamos en una situación de presencialidad y se nos hacía muy difícil coordinar esas acciones. Es así que en un primer momento se plantea obviamente un periodo más de capacitación en relación a la temática y la institución, para pasar a un segundo momento donde efectivamente se incorporan en la institución, que es a partir de la declaración del DISPO, ¿no? En el ASPO, bueno, esto es un poco lo que yo les decía, se planteó la incorporación de la línea telefónica. Y principalmente lo que se planteó es una contención y derivación telefónica. Esta línea telefónica no solamente contiene y asesora, sino también recibe denuncias. Y justamente recibe denuncias que no configuran delito, es decir, aquellas que quedan en el plano de lo civil, como por ejemplo la violencia psicológica, la violencia económica.
Ahora bien, a partir de la cuestión de la incorporación del COVID, digamos, y del DISPO, es que, y bueno, el Poder Judicial, que en Córdoba, digamos, bajó al mínimo sus intervenciones, es que a partir de una acordada, esta línea empieza a tomar dentro de lo que es la pandemia también denuncias que configuran delitos, es decir, aquellas denuncias penales. Por supuesto, todo eso a través de protocolos y a través del asesoramiento y el acompañamiento de las jefaturas y las profesiones que trabajan cada una de estas temáticas, ¿no? Con el DISPO, entonces, cuando las ATs se incorporan en el polo, empiezan un momento en relación a la observación, se incorporan principalmente en el servicio de la Brigada de Protección a la Mujer, que son aquellas profesionales que reciben la emergencia y la urgencia, y después, bueno, empiezan a circular en diferentes servicios y empiezan a observar, y deciden ellas, algunas incorporarse en lo que es el refugio, otras incorporarse en lo que son las salas de esperas, y otras hacer un entre en relación a distintos servicios para que las mujeres puedan apropiarse también de estos lugares. Un ejemplo que a mí me encanta, las mujeres, y cuando hablamos de mujeres, hablamos de las mujeres y sus familias, sus hijos e hijas, que muchas veces están con ellas. Este ministerio y este polo, digamos, tiene lo que es la sala cuna. Las salas cunas son guarderías que contienen a esos niños y niñas, no solamente en lo emocional y en lo lúdico, sino también en necesidades básicas como la vestimenta, el alimento. Y la del polo en particular es desde los 45 días y hasta el nacimiento, diría, porque muchas veces llegan mujeres con bebitos recién nacidos hasta los 12 años, y está 24 horas abierta porque justamente se entiende que el proceso de la violencia no tiene horas hábiles, horas que no son hábiles, entonces sí está abierto 24 horas para contener a esas infancias mientras su mamá está circulando por alguno de los servicios del polo, sea que esté en asistencia o sea que esté por realizar una denuncia. Y entonces un ejemplo lindo que me gusta contar es a partir de la experiencia de la incorporación de esa T dentro de lo que es la sala de espera, empieza a incorporar momentos lúdicos con los niños y niñas, con las mujeres que están allí, ¿sí? Desde lo espontáneo, desde lo no premeditado, sino simplemente desde esta presencia activa y esta observación latente y flotante como acompañante muy formado que es de la tecnicatura, y ella a partir de su presencia posibilita que estos niños y niñas tan apegados a su mamá en este momento de espera en la sala de nada más y nada menos que de la unidad judicial, quieran ir a la sala cuna, donde es un espacio más acondicionado para su psiquismo, digamos, para su infancia. Es así que ella se queda un ratito con estos niños, y estos niños y niñas logran hacer vínculo con la sala cuna y quedarse allí. Entonces, esto me parece muy importante porque tiene que ver con este concepto de apropiación de los espacios donde muchas veces están, pero si no hay un facilitador o facilitadora que acompañe, probablemente esos espacios no sean de la apropiación de ningún usuario u usuario. Cuando hablamos de la ruta crítica y hablamos de esta apropiación, pensamos también en lo que es el derecho de ciudadano, ¿no? Cuando nacen los derechos humanos, que tiene que ver, bueno, en principio con la Revolución Francesa, después, luego del Holocausto, toman toda otra impronta a los derechos humanos, que es muy interesante porque es un poco lo que podemos vivenciar al día de hoy y considerar en relación a los derechos humanos. Pero cuando nacen los derechos humanos, y tiene que ver con la Revolución Francesa, que el lema era Igualité, Fraternité y Liberté, esa Igualité, Fraternité y Liberté solamente era para los varones propietarios, blancos, burgueses, hombres, adultos. Todo el resto de los sujetos y sujetas humanos, prostitutas, enfermos mentales, negros, niños, mujeres, etc., parece que no teníamos derechos humanos. Es decir, estos derechos humanos eran un derecho de propiedad. Y acá es muy interesante también, y tomo lo que decía Irene Melen en relación nombré un autor que se me fue, pero ella decía, ¿no? Esto de que permitimos a las mujeres entrar a la casa, bueno, permitimos a las mujeres que circulen por la ciudad, que se casen, que elijan y demás, ¿no? Les permitimos manejar, pero seguimos teniendo las mismas lógicas y las mismas leyes de estos varones o de estos patriarcas que las configuraron.
Entonces, esta doble vara o esta paradoja en relación a la pertenencia a los territorios es confusa, ¿no? Entonces, las mujeres, principalmente, que es un poco lo que se trabaja en el Polo Integral de la Mujer, podemos circular por las instituciones, las ciudades, existen instituciones para nosotras, ¿sí? Tenemos derechos en diferentes instituciones públicas, privadas, etcétera, pero todavía siguen rigiéndose por las leyes de los patriarcas. Entonces, este derecho de autonomía sigue siendo confuso, y es allí donde creemos, incluso dentro de una institución que trabaja para las mujeres, donde es muy importante acompañar esa posibilidad de apropiación de ese espacio para sí mismo. Acá, bueno, yo nombro esto que un poquito les decía antes de Ana Falú. Esta es otra frase de ella, que ella plantea, ¿no? Dice: la violencia a las mujeres significa restricciones sobre sus vidas, restricciones sobre cómo se mueven en los territorios públicos y privados. Entonces, restricciones en nuestras condiciones de ciudadanía. Y esto muchas veces lo ejemplifica en relación a, por ejemplo, vamos las mujeres por la calle y vemos una obra en construcción y probablemente nos incomodamos, nuestro cuerpo se impacta de otro modo, y probablemente nos cruzamos de calle, para no recibir esos eternos piropos, obscenidades que todo el tiempo nos dicen. Ahí las mujeres no somos libres de circular en las ciudades, aunque las reglamentaciones, las leyes nos digan otra cosa, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos del derecho de la autonomía y de la apropiación en la circulación en las instituciones. Y es así donde planteamos en esta práctica esa formación específica para las acompañantes, no solo para su rol como AT, sino también para que la institución encuentre dentro de estos márgenes y dentro de estos huecos donde las mujeres todavía no se apropian, esa importante profesionalización del acompañante, porque es allí donde va a permitir la autonomía en esa cotidianidad y en esa cercanía, ¿no? Donde las mujeres circulan por diferentes servicios excelentes, con profesionales excelentes, pero todavía esa circulación no sigue siendo tan libre, ¿no? Porque está basada en otras leyes que tienen que ver con el origen de muchas de las instituciones. Algunos de los indicadores que utilizamos para las AT, para el estudio, digamos, de su incorporación en esta práctica, tiene que ver con lo que se conoce con los factores facilitadores y obstaculizadores en el recorrido de la ruta crítica, ¿no? Y estos factores tienen que ver con lo externo y lo interno. Lo externo es aquello que viene de la institución o de la sociedad, ¿no? Que obstaculiza o facilita de acuerdo a cómo se plantee, ¿no? Instituciones muy burocratizadas, o por ende instituciones que tienen servicios adecuados para ellas y que generan y fomentan, por ejemplo, una práctica como esta para que ella se apropie. Pero también hay factores internos que obstaculizan o facilitan, y eso tiene que ver con aspectos psicológicos, aspectos de la socialización, etc. Entonces, de la observación de esos factores es que las acompañantes pueden de algún modo analizar esos recorridos en la ruta crítica de diferentes mujeres y allí poder pensar sus intervenciones y allí poder pensar dónde incorporarse. Es por ello que ellas, a partir de un periodo de observación específico, es que se incorporan en distintos espacios del ministerio, porque es allí, o del polo mejor dicho, porque es allí donde ellas consideran que iba a ser más fuerte su trabajo y por supuesto también su interés, ¿no? Como mecanismo previsto para el seguimiento y la evaluación, planteamos obviamente registros de campo, espacios de supervisión o de covisión, mejor dicho, con diferentes docentes de la tecnicatura, no solamente que acompañaran en la escritura de su proyecto, sino también que escucharan lo que ellas estaban pensando, y también, por supuesto, y principalmente, trabajadoras, jefas de la institución que seguían a cada paso y acompañaban el proceso de esta práctica de ellas. Como resultado, y esta es la parte más hermosa, tenemos a 4 equipos que ya están en su periodo de anteproyecto y trabajo final, y que obviamente me gustaría nombrarlas. Ellas hicieron una ponencia muy bonita en el precongreso que hicimos en Córdoba, y que bueno, que de aquí surgen 4 hermosos trabajos, y que tienen que ver, uno, bueno, el de Cristina de la Vega, que es la descripción del campo del acompañamiento terapéutico en la ruta crítica de las mujeres en situación de violencia de género con modalidad familiar, el trabajo de Natalia González, Anabel Pereira y Agustina Pereira, que es el acompañamiento terapéutico en refugio,
dispositivo de acompañamiento, cómo el dispositivo de acompañamiento terapéutico contribuye a la integración de la mujer, niñas y niños del refugio, y en este concepto de integración no solamente tiene que ver con una cuestión material de estar allí en el refugio, sino también con un concepto de integridad en relación al concepto de autonomía y los conceptos de las diferentes autonomías que plantea CEPAL también. El otro trabajo es el de Lucrecia Góngora, que ella plantea la inclusión del acompañamiento terapéutico en la sala de espera de la unidad judicial, pero es dentro del polo integral de la mujer, en la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y el trabajo de Macarena Ticera, que a mí me parece fabuloso y que hace una distinción o un análisis en relación a lo que es el acompañamiento terapéutico y su campo de incumbencia y su intervención en relación a lo psi, a lo intrapsíquico, a lo interrelacional, y que lo diferencia de lo que es el acompañamiento comunitario, que tiene que ver con un saber sobre los espacios de las violencias y que tiene que ver más con un activismo. Aquí le voy a dar la palabra a mi colega María Laura Frank, en relación también a lo que tiene que ver con estas antecedentes y reflexiones de una práctica universitaria y que nos permite pensar en qué momento del acompañamiento terapéutico estamos hoy y que hace eco al lema de este congreso. Gracias. Bueno, decidimos presentarnos juntas porque venimos trabajando juntas y creo que no es sino con otros, con reflexiones conjuntas, con encuentros, con peleas, encuentros y desencuentros que se van construyendo las ideas, las acciones, los saberes que posibilitan abrir nuevas puertas. A principios de este año, cuando yo defendía mi tesis de maestría y afirmaba que el acompañamiento terapéutico es una clínica vincular, sentía que no solo en el encuentro del acompañante con el acompañado, sino porque su trabajo se enlaza en una relación con los otros que circulan en ese contexto, que son los otros con los cuales pensamos, los compañeros de la facultad, los alumnos con los que nos encontramos, también los equipos, y todo aquello de la cultura que sostiene y posibilita que la práctica del acompañamiento vaya cobrando distintas dimensiones en distintos momentos de la historia y de la historia de la subjetividad. Y entonces pensaba cómo surgió el acompañamiento terapéutico, y todos nos acordamos y contamos el cuentito que a veces yo ya digo que es mítico, que surge en el afán de poder otorgar a aquellos sujetos que sufrían padecimiento psíquico algún tipo de acogida, de alojamiento, que restituya la palabra, que le pueda dar un lugar en la sociedad, que pueda rescatar la subjetividad. Ese padecimiento psíquico en aquel momento estaba muy ligado por la historia que estábamos atravesando en nuestro país y también el momento de la historia en la salud mental, en situaciones que eran más pertinentes a patologías específicas. Los libros que nosotros estudiamos mencionan psicosis, adicciones, distintos cuadros psicopatológicos que eran necesarios ser abordados con equipos psicoterapéuticos, que clásicamente lo definíamos como equipos institucionales en los cuales se podía alojar un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, enfermeros. Pienso que el mundo ha cambiado un poco, el acompañamiento también se ha podido solidificar y dada su eficacia clínica, ha logrado tener en nuestro imaginario, en nuestra clínica, en nuestras leyes y en nuestras instituciones un lugar contundente. Creo que reducir el trabajo de los acompañantes terapéuticos solamente a la psicopatología reduce en gran parte la posibilidad de acceder a alojar a aquellos sujetos que padecen, que tienen sufrimiento psíquico. Y no solo nos vamos a referir, sé por supuesto que los padecimientos subjetivos que tienen que ver con trastornos psicopatológicos deben ser, ¿no?, abordados, pero no son los únicos, y hay la necesidad de poder ampliar la capacidad de los acompañantes terapéuticos de pensarse, de deconstruir para volver a construir aquello que es nuestro dispositivo. Por supuesto que dentro de lo que Graciela Bustos en el acto de apertura hablaba, respetando siempre lo que es la idoneidad de nuestro rol, ¿no? Cuál es lo específico de nuestro rol, y sabemos que tiene que ver con un abordaje que contemple desde la ética
la posibilidad de alojar al otro que sufre, sin taponarlo, sin adaptarlo, sin llevarlo a los caminos que a nosotros nos gusta recorrer, para poder contener una situación que está generando mucho malestar psíquico, social, en su entorno, en su cotidiano, con los otros en los que allí sucede, teniendo en cuenta lo territorial que decía Leonel Dosa, ¿no? Cuando los abordajes son comunitarios, son más efectivos, son más baratos y los resultados perduran más en el tiempo. Y el acompañante terapéutico tiene esto de estar ahí donde las cosas suceden, estos ejemplos que nuestras practicantes que recorren el polo nos traen y nos relatan, que nos emocionan y que no podríamos estar ahí si no fuera a través de sus ojos para seguir pensando en nuevas intervenciones. Es decir, que el acompañamiento terapéutico nos permite desde su especificidad hoy pensar estos modelos de abordaje que tienen que ver con este sufrimiento, que como bien decía Irene Meller, una genia absoluta de la capacidad de resumen que ha tenido en una hora de decir todo lo que dijo, que no son nuevos, pero sí están más visibles. Y el acompañamiento terapéutico tiene la especificidad para poder abordar. La verdad que esto con Juliana lo tuvimos que defender a capa y a espada. Cuando ella propuso hacer esta práctica en la facultad, la primera respuesta fue que no, porque eso no era acompañamiento terapéutico, y la tuvimos que pelear y tuvimos que decir que acompañamiento terapéutico es mucho más que un encuentro acompañante acompañado con un psiquiatra que le diga al acompañante qué tiene que hacer. El acompañamiento terapéutico hoy, y más que nunca, que ha logrado salir de lo privado para entrar en lo público, que ha logrado salir de las y entrar a las universidades, a las instituciones públicas, al esquema de salud pública, nos permite decir que es mucho más que eso. Y si somos los acompañantes los que reproducimos ese discurso, si un acompañante convocado a trabajar en este campo dice, no, yo no voy a ir a trabajar ahí porque yo solo trabajo si tengo un psiquiatra que me dice que tengo que hacer, no hacemos más que ir en contra de nuestro rol, ¿no? El acompañante terapéutico tiene la formación necesaria y el dispositivo de acompañamiento terapéutico tiene todos los elementos necesarios para ser aquella persona que esté en ese momento acompañando a esas personas que sufren desde la simetría, desde la mirada empática, poniendo el cuerpo, creando un vínculo sólido para sostener ese dolor que sufre la mujer, atravesando en esas instituciones, en esa ruta crítica donde pasan tantas cosas, porque no es solo que la mujer desiste, a veces las instituciones ayudan a que desistan. Entonces, si no hay otro ahí apuntalando y acompañando, se reproduce la situación de violencia. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Y quién está viendo a los niños? El acompañamiento terapéutico es un dispositivo, lo podemos afirmar después de este año de trabajo, siempre lo pensamos, pero hoy tenemos la prueba a través de las investigaciones que están realizando las acompañantes, que es un dispositivo efectivo para poder trabajar sin salir de las coordenadas específicas del rol en estos temas que tienen que ver con no patologizar, con trabajar desde la salud, con poder trabajar con la vulnerabilidad, con poder armar equipos que son los equipos que tienen que alojar a esas mujeres que sufren y que a lo mejor no son los equipos clásicos que salen en los primeros libros, y que los acompañantes tienen que tener una formación a través de los estudios que ellos hacen para poder sentirse seguros y poder ocupar esos lugares con altura y con pertinencia. Muchas veces se pretende que los acompañantes sean niñeros, que entretengan, que estén subordinados a otros, pero el acompañante terapéutico que tenga una formación adecuada, y ahí me sumo a lo que decían los compañeros, a lo que dijo Marcelo, que creo que cualquier estudio de acompañamiento terapéutico tiene que incluir la perspectiva que planteó, lo que plantearon las chicas en relación también a la sexualidad, la discapacidad y a los grupos vulnerables. Es desde ahí que los acompañantes van a poder cambiar la mirada para poder trabajar en esta situación.
donde hace falta que el rol, desde los derechos y de la perspectiva de género, el acompañante terapéutico realice su trabajo. Todo esto no sucede sin un alto compromiso de estudio de verdad, no de tocar de oído, no de lo que escuché por simplemente transitar algunos lugares, de compromiso con las causas, de compromiso con sostener la ética y la seriedad del acompañamiento terapéutico, y sobre todo de la escritura. Nuestro PowerPoint termina con los títulos de las tesis que van a hacer las chicas para egresar, y creo que si los acompañantes terapéuticos no escribimos, no publicamos, en términos académicos que sean leídos por los compañeros de la academia del resto del mundo, el acompañamiento terapéutico va a morir en un rol que es mucho más chiquito de lo que verdaderamente puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias, María Laura. Bueno, ya estamos casi al final. Tengo unas preguntas para Marcelo. ¿Podría pensarse en la dificultad de introducir, junto a la transmisión de contenidos de la ESI, una lectura crítica e implicada de las relaciones de poder? Marcelo, realmente muy buena tu exposición, y coincido con que no es una temática en la que estemos empapados. Si bien se trabaja el ESI, pero no se aborda específicamente como una materia más. Muy interesante esta perspectiva de género, que trae otro tema, otra nueva oleada a la formación que se estaba volviendo. Para las chicas, muy bueno, me parece importante insistir en esto de llamar a cada una por su parte del nombre, el poder romper con ese tabú, pudiendo transmitir el riesgo que se corre. Y lo que le puedo transmitir es que desde el chat las felicitan, muchos están entusiasmados con el tema, y también la importancia de cómo se trabaja la ESI en cada provincia, en cada escuela, en cada contexto. Para las chicas para Juliana y María Laura Fran, muchos halagos, y creo que mucha gente que quisiera que les supervisen las prácticas clínicas. Bueno, tenemos unos minutos muy cortitos para quien quiera despedirse. Yo por ahí, Alina, en resumir en esto de que habían preguntado en el chat, la Ley de Educación Sexual Integral es una ley nacional, y los estudiantes tienen derecho a recibir esta formación, y que la formación sea de calidad. Un poco lo que decía María Laura, ¿no? Porque recorro muchas instituciones educativas, supervisando trabajadores sociales, trabajo en nivel secundario, trabajo en superior, y realmente la ley no se cumple. Y las excusas a veces que escuchamos son muy infantiles, por parte de adultos, que son los que tienen la responsabilidad como formadores. Y después, en los lugares donde se trabaja, que por ahí yo también trabajo, no está de manera transversal. No podemos incluirlos en los proyectos educativos de las instituciones. Ese es el problema. El que trabaja en educación también tiene que saber que la estructura de una institución educativa parte a partir del proyecto educativo institucional, y que se construye con los estudiantes, los docentes, los auxiliares y toda la comunidad educativa, no solo a partir de los directores o de los profesores, que pueden tener muchas ganas o muchas ideas. Creo que María Laura recién lo decía, de escuchar algo por ahí y reproducirlo. Realmente hay que pensar en algo, realmente que la educación sexual tiene que ser, como decía María Laura, como el acompañamiento terapéutico, cuestiones que se traten seriamente desde la ética, con profesionalidad, y que todos entiendan que es un derecho recibir formación en educación sexual integral y formación de calidad. Totalmente cierto, y es así, es una ley que no se está, pero no se implementa. Lo importante es que hay personas que quieren hacer que se implemente y que se respete. Eso es, sobre todo, y más los AT, que es con quien trabajamos continuamente, con esta población que la necesita y con urgencia. Si nadie más quiere hacer ningún aporte. Por ahí yo les quería decir que con Patri estamos estudiando la licenciatura en acompañamiento terapéutico en la Universidad del Gran Rosario, y comentar que es la primera vez también en la carrera que tenemos docentes con perspectiva de género, o sea, no docentes con perspectiva de género, porque en la tecnicatura ya tuvimos, pero sí hay una materia específica que se llama Política e Inclusión en el acompañamiento terapéutico, y trata, bueno, todo esto, y que está buenísimo, que deberíamos tener todos la misma formación para poder seguir aportando. Y con respecto a nuestro trabajo, algo que quiero decir, que me enseñó una profesora de la tecnicatura, Patri Elizondo, que es que no hay peor discapacidad que la dependencia, y que debemos aprenderlo también para poder
fomentar que las personas con discapacidad o diversidad funcional tienen los mismos derechos. Totalmente. Yo quería decir que, bueno, gracias a Juliana que me metió este tema y ahora no puedo salir nunca más, ya me puso las gafas violetas y que es el tercer año que en los congresos de acompañamiento terapéutico organizados por ATRA hay una mesa de género. Me parece que es un acto potente que nos lleva a pensar, a preparar los trabajos, que lleva a todos los acompañantes que participan de este congreso a escuchar, a hablar del tema, y que es un tema que tiene que quedarse en los congresos de ATRA por mucho tiempo porque se está haciendo camino. Gracias Filial Santa Fe por el excelente congreso que están armando. Gracias María Laura. En verdad desde la coordinación, desde ATRA Filial Santa Fe, agradecemos mucho al comité científico y a Marcelo, Cristina, Patricia, que hayan podido animarse a presentar sus escrituras sobre este tema, que como dice Laura, que se quede este tema y que más AT se puedan comprometer con la temática, que es lo que dan puntapié de aquí en adelante. Gente, estoy muy agradecida de haberlos coordinado y de haberlos conocido, pero sobre todo que hayan podido plasmar desde su práctica de AT a los nuevos AT que están implementando esta modalidad. Los dejo y muchísimas gracias por la participación y seguimos con el Congreso en las próximas mesas.